que es una coalición de grupos de la izquierda que trabaja dentro de Syriza y que está, digamos, a la izquierda. Ellos hoy no tienen ministros, tienen 2 diputados. Pero en ese momento todavía no era un partido Syriza, sino que eran una suma de 12 agrupaciones. Y esta es una de esas agrupaciones. Ya se estaba perfilando la discusión sobre el posible triunfo de las parlamentarias, y todavía ni se pensaba en ganar el gobierno. En ganar el gobierno. Crece de manera exponencial durante un periodo relativamente breve de tiempo, durante unos años. Estamos hablando de una formación de izquierda radical que viene del eurocomunismo, de sectores que rompen con el Partido Comunista y forman lo que luego sería Syriza. Pero en los últimos años ha tenido un crecimiento enorme, exponencial. ¿Vos cómo lo ves? ¿Por qué ese crecimiento? ¿Qué refleja? Me parece que hay varios motivos de este despegue que se da fundamentalmente a partir del 2012, ¿no? Las elecciones a las europeas, al Parlamento Europeo, y después el gran ascenso del 2013 y bueno, el 2014, que desemboca en el triunfo del 25 de enero, este último pasado, de las presidenciales, ¿no? Con la asunción de Tsipras al gobierno. Me parece que hay algunos motivos en particular que aceleran este proceso, porque Syriza se funda alrededor del 2006 y se funda con como decíamos antes, con una coalición de grupos de izquierda que habían hecho una modesta elección importante, interesante, porque aparecía por primera vez de una elección del 3% de los votos y se colocaba, digamos, colocó diputados porque pasó la barrera del 3%. Ahora, me da la impresión que a partir de la crisis del 2010, del movimiento de la Plaza Sintagma y de las huelgas generales que se desarrollan entre el 2010 y el 2011, bueno, Syriza empieza a capitalizar o a condensar esa resistencia social, ese descontento social, y ellos lo logran capitalizar. El segundo motivo que muestra por lo menos este crecimiento tan importante de Syriza, me parece que tiene que ver con la crisis del régimen político, del sistema de partidos. Es decir, a diferencia de otros países donde el sistema de partidos todavía, aunque desacreditado, debilitado, se sostiene, en Grecia la particularidad es que el PASOK, que fue el viejo partido socialista, digamos, con los héroes antifascistas y que administró y que gestionó Grecia durante muchos años en la posguerra, se deshace. Es decir, se debilita, se liquida como gran partido de masas y hoy quedan elementos residuales de lo que era el PASOK. Es decir, es una crisis parecida, si querés, o incluso más profunda que lo que fue el radicalismo en el año 2001, ¿no? Un partido que había sido garante de las políticas de ajuste, que en el 2010 implementa el memorándum, porque la derecha de Nueva Democracia lo que hace es continuar los programas y los memorándums ya acordados por el gobierno de Papandreou. Entonces, el PASOK como partido socialista de masas, con apoyo al movimiento obrero, apoyo popular, se desacredita cada vez más y pasa a ser parte está visto como el establishment, digamos, como el vocero de la Unión Europea, del gobierno, del FMI y vocero del Banco Central Europeo. Entonces, ese descrédito es el que permite capitalizar políticamente el descontento social frente a las medidas del ajuste. No, además lo interesante que refleja el crecimiento y bueno, el acceso al gobierno de Syriza es que ante el desarrollo de una crisis política muy importante que se dio en Grecia, una crisis económica, social y por supuesto política, en vez de desarrollarse un gran crecimiento de la derecha, se va para el lado de la izquierda desarrollando Syriza. Pasa un poquito parecido incluso en España con Podemos, pero hasta ahora lo que se venía viendo era que la crisis europea, la crisis de la Unión Europea, generaba más un crecimiento y una radicalización de las derechas, más que de las izquierdas, de las derechas xenófobas, anti-inmigrantes, nacionalistas. Bueno, digamos, lo interesante también de Syriza es que abre una etapa, inaugura una etapa en donde la salida también puede ser por izquierda. Bueno, esa es la gran ilusión que despierta este movimiento de Syriza, el triunfo de Syriza y el posible triunfo quizás en noviembre, ¿no? En octubre, noviembre, noviembre son de Podemos.
en España, bueno, abre esta enorme ilusión que es que por primera vez hay una alternativa popular, democrática, de izquierda, de los trabajadores, al desgaste y el descrédito de esta democracia del consenso, esta democracia regulada por el capital, donde los que deciden no son los que votan, sino que deciden los mercados, ¿no? Las instituciones financieras. Entonces, ese es justamente lo revolucionario de esta situación. Lo revolucionario está en que aparecen nuevas figuras después de lo que fue la crisis de la izquierda y del socialismo, después, a partir del 89-91, donde se decía que la izquierda no tenía más destino histórico, donde se decía que, digamos, no tenía no podía presentar ninguna alternativa a los partidos del sistema capitalista. Digamos que en Europa ahora se ve que el fin de la historia no era así, pero tal. Desde el principio de los 90 hasta hace unos años parecía que... Y era muy difícil, efectivamente, la izquierda no tenía capacidad, digamos, de aglutinar a sectores populares, de peso, digamos, ¿no? Sí. Estaban grupos residuales, sectores del comunismo residual, corrientes, digamos, los verdes, que también fueron acompañando, en general fueron acompañando el giro de los partidos socialistas hacia el liberalismo. Quedaban pequeños grupos, la extrema izquierda, pero digamos, por primera vez aparece esta opción de masas que también es una de las virtudes del proceso en Grecia, porque Syriza tuvo, me parece que esto es importante, dos particularidades que la destacaron y que le permitieron justamente capitalizar esa crisis social y esa crisis política de los partidos. Y que, en primer lugar, supo interpelar, se siente cómoda con el movimiento social, supo interpelar, supo participar, supo dialogar con la juventud y con los sectores populares que ocuparon la Plaza Sintagma, que salieron a las calles a repudiar el ajuste, y supo dialogar con los trabajadores. Es decir, se siente cómodo con los movimientos sociales. Y en segundo lugar, que tuvo la flexibilidad política de hacer que diferentes grupos políticos de la izquierda converjan y plantear la propuesta en el año 2012, que fue lo que cambió radicalmente la campaña electoral del 2012, fue cuando Tsipras lanza la política de una lista electoral de la izquierda contra el ajuste, amplio, donde convocaba a distintos sectores, incluido el Partido Comunista, incluido sinapsismos, incluido también sectores que habían roto por izquierda del PASOK, claro. Distintos sectores, y ellos convocan como una gran coalición nacional, una gran coalición contra el ajuste. Contra el ajuste, es decir, contra Nueva Democracia y contra el PASOK, que eran los responsables visibles y simbólicos del ajuste. Entonces, ellos lanzan esa política y cambia el debate electoral, porque todos tienen que adecuarse a decir si están de acuerdo o no. Y se lo ve por primera vez a Syriza liderando, encabezando, digamos, esta propuesta y esta opción de cambio en Grecia. Y ahí empezó verdaderamente a cobrar fuerza y se disparó en las encuestas. Así que me parece que estos dos elementos fundamentales, la capacidad de dialogar y de interpelar a los sectores sociales, a los diversos sectores sociales, y esta capacidad, esta flexibilidad política de ampliar el radio de acción sobre distintos sectores de la izquierda para mostrar una vocación de poder real. Son dos elementos que a veces carece, de las que carece muchas veces la izquierda, de las que carecen en muchos países de Europa, pero también en muchos países de América Latina y en nuestro país en particular también. Entonces, me parece que deja lecciones y deja enseñanzas que por supuesto no se pueden copiar, porque cada proceso es particular, pero me parece que estos dos puntos son muy importantes. Bueno, Syriza en las últimas elecciones gana la mayoría, logra hacer gobierno, estuvo a 2 escaños de formar mayoría propia, con lo cual se ve obligado, hay algunas personas que lo critican, pero se ve obligado a hacer un acuerdo con los independientes griegos para formar gobierno, dado el sistema parlamentarista que rige en Grecia. Una vez logrado esto, comienza una negociación con la Troika, con la Unión Europea y con el Banco Europeo, el Banco Central Europeo, una negociación por las condiciones de la renegociación de la deuda griega. Esta negociación, de hecho ahora hubo novedades y hay incluso muchos sectores de la izquierda, mismo de Syriza, que
que ya, digamos, no ven con buenos ojos la negociación por cómo se dio, por el resultado. ¿Vos qué te parece? Mira, la situación de la renegociación de la deuda es el eje político fundamental de lo que está viviendo hoy el país, ¿no? Lo que se vive en Grecia hoy. Y la situación es muy compleja y contradictoria. Por un lado, Syriza gana el gobierno proponiendo un programa que se llama el programa de Tesalónica. Es un programa votado meses antes, un programa que es básicamente de emergencia nacional, basado en elementos mínimos como el aumento del salario mínimo, la finalización, digamos, la prohibición de los desahucios para las viviendas, para aquellos que tienen una sola vivienda, la detención, digamos, de todo lo que era el proceso de privatización de la electricidad, energía, puertos, un aumento para los jubilados, en fin, una serie de programas mínimos de salvataje frente a una crisis fenomenal que ya lleva 4 o 5 años, una crisis como la que nosotros vivimos también en el 2000, desde la recesión del 98 al 2002, era una situación de mucho desempleo. Ahí también hubo una caída del 25% del Producto Bruto Interno, es decir, un proceso recesivo muy profundo con desempleo juvenil del 50-60%. Entonces, el programa de Tesalónica era un programa que planteaba no al ajuste, no al memorándum, vamos a revertir esta situación y de la recesión se sale no con más planes de ajuste, sino con unas políticas, podríamos decir, keynesianas expansivas, ¿no? De aumento de salarios. Bueno. Ahora, lógicamente este programa se opone a las políticas de memorándum. Cuando asume el gobierno tiene que volver a renegociar y a rediscutir con la Troika, con el Banco Central Europeo, con el Eurogrupo, con el Fondo Monetario Internacional, qué es lo que va a hacer. El problema que tiene Grecia es que, a diferencia de Argentina, está dentro de la Unión Europea. Sí, tiene su moneda es el euro. Su moneda es el euro. Con lo cual no tiene... Si el Banco Central Europeo le cierra la canilla, en 15 minutos quiebran todos los bancos. Exactamente. La liquidez de los bancos depende del flujo de euros que proviene del Banco Central Europeo. Entonces, el Banco Central Europeo dice que no, los bancos no tienen cómo responder, y hubo una huida de capitales en los meses entre enero y febrero. Hubo una huida de capitales muy importante, muy importante. Entonces, el gobierno griego tiene un problema, porque además la opinión pública griega, antes era un 75-70%, hoy todavía un 60% de la población defiende estar dentro de la Unión Europea y defiende el euro, con lo cual es muy contradictorio. Es muy contradictorio porque no hay forma de salir de la autoridad manteniéndose en el euro. Esa era la política, digamos, del programa de Tesalónica. Era la aspiración, o por lo menos el discurso que tenía Syriza, para empalmar de alguna manera con ese sentimiento contradictorio del pueblo griego, que era, bueno, queremos estar en la Unión Europea porque salir de la Unión Europea nos dejaría en soledad, generaría una devaluación, generaría una crisis económica muy profunda, etcétera, etcétera, pero por otro lado no queremos más esta recesión. Ese sentimiento tan contradictorio es de estar en el euro pero de una buena manera, es lo que se está viendo que es una utopía. No hay forma de congeniar estos dos elementos. Entonces, las negociaciones que comenzaron, la Unión Europea y sobre todo Alemania, que lleva la batuta, ha dicho que no va a negociar, que no da concesiones de fondo. Puede dar alguna concesión de forma, alguna que otra cosita, pero se está mostrando muy dura. Entonces, ¿qué hacer frente a esa situación? Porque Grecia hoy no está acompañada por otros socios de la Unión Europea que estén planteando una nueva arquitectura, digamos, institucional, económica, gubernamental de lo que hoy es la Unidad Europea, sí, que es una unidad europea hecha al servicio de los bancos, del capital financiero y del gran capital concentrado. Entonces, sí, ahí lo que planteaba Merkel, el gobierno alemán, era quizás, por ejemplo, prorrogar algunos pagos, algunos intereses, prorrogar algunos pagos como para aliviar la situación, pero nada de fondo, nada que implique quita de deuda. Además, muy preocupado por el efecto contagio que puede tener, porque Grecia es
el caso testigo, pero hay otros países de la zona europea que están en una situación también muy comprometida, el caso español, el caso Portugal, el caso Italia, un poco menos, pero también. Entonces, ¿qué ejemplo daría al resto de los países? Diría Merkel, si yo le condono la deuda o parte de la deuda a Grecia, inmediatamente va a venir España, va a venir Portugal, va a venir el resto de los países a pedir las mismas condiciones. Sí. No, de ahí creo que viene la dureza de la Unión Europea para negociar. Sí. Es que sería un desafío político al rol de Alemania, al rol de los bancos. Y a la existencia de la Unión Europea. Y de hecho a la existencia de la Unión Europea, porque digamos, el discurso de Merkel de que ellos no pueden subsidiar la corrupción de los griegos, y que ellos ya le han salvado, desde el 2010 han salvado y le han dado préstamos, es en parte engañoso, porque en realidad lo que hizo la Unión Europea, el Banco Central Europeo, fue no salvar a Grecia con los préstamos, sino salvar a los bancos, a sus propios bancos, sí, europeos, alemanes, franceses, que compraron bonos de deuda griegos que, ante el peligro de default o de crisis, ellos quedaban con un pasivo enorme. Entonces el Banco Central le recompra a ellos. Entonces, claro, la deuda pasa a ser de una deuda con bancos privados a una deuda con países, con el Banco Central Europeo, pero con países también. Sí, incluso la plata nunca pasa por Grecia. Todos esos préstamos de los últimos años, ese dinero no es que va al gobierno griego que después lo administra. Directamente va al pago de la deuda previa, a los bancos, de los bonos claro. previos, efectivamente. Entonces, ahí me parece que, digamos, Grecia se ve en una situación muy complicada porque no tiene margen de negociación, tiene muy poco margen de negociación. Aspiraba a una negociación, digamos, a plantear un compromiso moderado en el cual Europa le permitía salir de alguna manera sin quita de deuda, sin moratoria, pero sí por ejemplo, una extensión muy amplia de los plazos, y que le permitiera unas políticas keynesianas, aplicar por lo menos en parte el programa de Tesalónica de salvataje nacional, y que esto le diera tiempo para que la economía griega vuelva a crecer, ¿no? Este es el tiempo que no le da Europa. Entonces, por eso la primera negociación de febrero, que simplemente estaban negociando un acuerdo de intenciones y es por 4 meses, fue malo. Y fue malo porque Grecia dio, digamos, el gobierno, y Varoufakis, el ministro negociador, dio a entender que ellos entrarían, digamos, en el acuerdo, aceptarían estas condiciones tan restrictivas que les pone la Unión Europea. Entonces, claro, el mensaje fue muy contradictorio, ¿no? Y por eso ahora internamente se desató de alguna manera una crisis, un debate político al interior de la formación del gobierno, de los ministros, del Parlamento. De hecho, este acuerdo, que es provisorio, es un acuerdo, digamos, para ganar tiempo, que plantea una carta de intenciones, y donde Grecia todavía tiene que presentar un plan. Lo acaba de presentar hace 2 o 3 días, acaba de presentar uno, y nuevamente el Eurogrupo dijo que era demasiado vago, demasiado general. Lo dice con su lenguaje, hay que ajustar cuestiones técnicas, que quiere decir que están rechazando la primera propuesta. Pero de hecho, el sentido, digamos, de querer acordar en estas condiciones tan restrictivas generó este debate al interior del gobierno, ¿no? 4 o 5 ministros, sí, más que debate, claro. Una oposición abierta, muy firme, la oposición de izquierda dentro del partido, del Comité Central de Syriza, que en general reúne a un 30-35%, se alzó con el 41-42% de los votos del Comité Central. De hecho, en el Parlamento este acuerdo de febrero no se pudo votar porque hubiera evidenciado las enormes diferencias que había en el seno de la coalición. De hecho, la presidenta de la Cámara se oponía y planteó claramente su oposición al acuerdo, con lo cual, bueno, se está rediscutiendo y reprocesando todo este debate. Sí, yo creo que eso demuestra de alguna forma, primero, la dinámica que tiene Syriza y el carácter como fuerza viva
en donde no es que hay un líder que plantea una línea política y nada más, y se acata y se acompaña, sino que hay debates políticos al interior y realineamientos permanentes, de acuerdo a una situación política muy cambiante que se vive en Grecia, por un lado. Y por otro lado, también toda la oposición a este acuerdo refleja también una presión social y unas expectativas muy grandes en la población, que votó a Syriza justamente por salir del programa del ajuste. Sí. Ahora, esa presión social, de alguna forma, digamos, el gobierno de Tsipras está caminando por una cornisa, porque por un lado la presión de la Unión Europea es fenomenal, es enorme, no es fácil decir, sí, nos vamos del euro, salimos económicamente, genera un problema incluso muchísimo más superior que el que generó Argentina salir de la convertibilidad. En Grecia una parte significativa de la economía es el turismo y servicios relacionados con el euro, con lo cual salir del euro genera un colapso de todo ese sector. Y además, por otro lado, o sea que por un lado está la presión de la dificultad de salir del euro, pero por otro lado también está la presión social, y además que el gobierno de alguna forma debería fomentar o desarrollar la movilización política de los trabajadores y el pueblo en general de Grecia, porque es la mejor forma, la mejor carta que tienen ellos para efectivamente en algún momento desarrollar una confrontación política con la Unión Europea. Claro, ese es el capital político que tiene el gobierno de izquierda hoy en Grecia, el movimiento popular. Ahora, la realidad es siempre más contradictoria de lo que uno preferiría. Sí. Por un lado, el gobierno griego creció en las encuestas de una manera impresionante. Creció muchísimo, tiene más apoyo, mucho más apoyo popular de lo que tenía el 25 de enero cuando gana las elecciones. ¿Por qué? Porque el pueblo está sintiendo en carne propia cómo la Unión Europea está chantajeando al gobierno, y de alguna manera ese sentimiento de soberanía, ese sentimiento patriótico de soberanía, de rechazo a estas imposiciones, está generando esta corriente de simpatía frente al gobierno. Ahora, por el otro lado, en algún punto tiene que empezar a tomar medidas, las medidas que prometió en el programa de Tesalónica. Y ahí está lo más contradictorio, porque por un lado dio señales de que algunas medidas iba a tomar, y por el otro lado está dando señales de que algunas privatizaciones que iba a frenar estaría dispuesto a continuarlas, por ejemplo las del puerto, en las negociaciones con el capital chino y otras. Todavía hay una situación intermedia en la que no se decide de fondo qué es lo que va a suceder, si va a optar por una política de subordinación, digamos, moderada al euro, o patea el tablero y dice no, vamos a aplicar este programa. Lógicamente todavía no está claro, porque las dinámicas políticas no están claras. Alemania mismo, me parece a mí que para Alemania es debido a muerte esto que hablábamos antes, imponer la defensa de la Unión Europea tal cual es una Unión Europea que está basada en el capital concentrado, que Alemania defiende al defender esta arquitectura de la Unión Europea, defiende su propia hegemonía, además. Defiende su propia hegemonía y su propio modelo. Es el modelo de las reformas Hertz en el mercado laboral. Es un modelo de precarización laboral de los sectores de servicios, de los sectores asalariados bajos, que digamos, este programa de €1 por hora, que son programas que, claro, crean la ilusión de una baja del desempleo, pero en realidad es un subsidio. Generan una nueva generación de trabajadores precarizados. Muy precarizados, que baja, digamos, que ejerce presión a la baja de todo el salario de todos los trabajadores, incluso de la industria. Claro, exacto. Entonces, la competitividad alemana está basada en gran parte en la desvalorización de la fuerza de trabajo. Y esto se está expandiendo por todos los países de Europa. Entonces, acá está la defensa de una redistribución regresiva de los ingresos y de una sobreexplotación de la clase trabajadora, con la cual Europa hace frente, digamos, a la competencia internacional y puede desarrollar determinadas ramas de la producción, ¿no? Como Alemania, que es una gran exportadora. Entonces, ese modelo de precarización laboral,
ese modelo de sobreexplotación es el que están defendiendo. Es el modelo, una arquitectura financiera en la cual los bancos han sido beneficiados. En el 2008, la respuesta a la crisis no fue unas políticas keynesianas de regulación y de control de los bancos, sino de fortalecimiento de los bancos para que no quiebren, de subsidio a los bancos. Entonces se subsidia a los bancos y no a los asalariados, a los trabajadores, a los jubilados, a la salud, a la educación. Entonces hay opciones muy claras de políticas neoliberales que, lejos de, digamos, de morigerarse o de retroceder, hoy están en plena ejecución. Y en esto Europa es muy distinto a América Latina, me parece, ¿no? Porque en América Latina este auge de políticas neoliberales ha quedado atrás, ha entrado en crisis en casi todos los países, salvo en algunos países del Pacífico. Sí, pero convengamos que hace por lo menos 10 años, quizás un poco más, que había un quiebre en América Latina, que en Europa no. En Europa no. Se mantiene la línea. En Europa se mantiene. Ahora yo creo, justamente esto es lo revolucionario de Syriza, el proceso griego, que Grecia coloca por primera vez, pone en cuestionamiento esta arquitectura, pone en discusión y somete a discusión a todos los trabajadores, a toda Europa, a discutir si este es el camino, el de la precarización laboral, el de beneficio de los bancos, o el de beneficiar, el de dar vuelta a la historia y empezar a fortalecer los recuerdos del estado de bienestar que están siendo demolidos rápidamente, ¿no? Entonces, esto es lo que se juega para mí en el debate hoy de Europa. Por eso es tan interesante y tiene tantos vasos comunicantes, ¿no? Con todas las diferencias del mundo, tantos vasos comunicantes con América Latina. No, el proceso político griego también incluso generó debates y polémicas al interior de la izquierda argentina, donde hay distintas posturas, distintas opiniones. Por ejemplo, Jorge Altamira, referente nacional del Frente de Izquierda y del Partido Obrero, planteó en Clarín, en una columna de opinión en Clarín, plantea una oposición al proceso político abierto en Grecia, una posición política Syriza, planteando que es una formación política reformista, que acuerda con sectores de derecha, en ese momento haciendo referencia al acuerdo de Syriza con los independientes griegos para formar gobierno, y que por lo tanto incluso la derecha festejaba, e incluso pone como ejemplo que Le Pen, la ultraderecha francesa, festejó, dijo que iba a votar que hubiera votado a Syriza, o que festejó el triunfo de Syriza. Bueno, vos planteaste tu desacuerdo con esa postura, incluso publicaste también en Clarín una columna de opinión defendiendo el proceso político de Syriza, defendiendo el carácter democrático del mismo, y defendiendo además el programa político de Syriza, que es de enfrentamiento a las medidas de austeridad que propone la Unión Europea para toda Europa. Digamos, defendiendo también el carácter de la centralidad de esa política, digamos, anti-austeridad. ¿Vos cómo lo ves? Toda esta polémica, estos debates que se generaron en torno a este tema. Bueno, son inevitables y está bien que así sea. Tenemos distintas formas de ver las cosas y bueno, y esto también enriquece un poco el debate. Yo creo que te vuelvo a repetir un poco lo que dije al principio. Syriza logra ganar unas elecciones en una situación no revolucionaria. No hay un gran movimiento, no hay un proceso, digamos, popular de la gente en las calles. Sí hay, lo que comentábamos, un descontento y una crisis política, y ellos logran capitalizarla, y ellos son los que en la dinámica política están obligados a crear esta situación revolucionaria, popular, para que le dé fuerza e impulso para poder negociar mejor o eventualmente también retirarse de la Unión Europea. El proceso puede fracasar, incluso tranquilamente el Poder Ejecutivo y, digamos, todo el bloque de Tsipras dentro de Syriza puede imponerse y puede acordar con el Fondo Monetario y con la Troika y de alguna manera ir desilvanando este proceso de expectativas e ilusiones. Eso puede pasar porque es un proceso abierto, es una dinámica política. El problema es que muchos amigos de la izquierda nunca han festejado ese triunfo. Es decir, es una apuesta política. Por primera vez en 20, 25 años la izquierda vuelve a hacerse presente, vuelve a plantear una perspectiva de poder, empalma con los movimientos sociales. Entonces hay un carácter de apuesta a esto, y la forma de apostar es tomar esas banderas, ayudando y también
presionando y criticando, pero siempre estar dentro de este proceso político para que pueda ir radicalizando sus posturas y para que pueda ir desarrollando la movilización popular. Claro, porque además de lo contrario, si no, es una posición derrotista. Es que verlo desde afuera, apostando a la derrota y casi como una profecía autocumplida. Una profecía autocumplida, exactamente. Porque de última, los amigos de estos grupos de la izquierda argentina son grupos de muy marginales que no tienen ningún tipo de incidencia. Allá, decís vos, en Grecia, efectivamente. Entonces, acá el problema es que hay sectores de la izquierda que se ponen tristes si gana Syriza, se ponen tristes si gana Podemos, ya están criticando por anticipado. Se sienten incómodos con el movimiento popular bolivariano en Venezuela, se sienten incómodos con el proceso popular en Bolivia, se sienten incómodos, se sintieron incómodos en el Foro Social Mundial, donde confluyeron, no sé, decenas, miles de movimientos y organizaciones ecologistas, feministas, campesinas, de trabajadores de todo tipo y color, un multicolorido de resistencias a la globalización capitalista, muy heterogéneo, con una multiplicidad de experiencias, que fue la forma que adquirió también la emergencia de unas nuevas resistencias al capitalismo que parecía incuestionado. Entonces, cuando todo parece, uno se siente tan incómodo, bueno, lo que se tiene que preguntar es cómo puede ser que todas las resistencias populares, lo nuevo que emerge después de 25 años de derrotas, a uno lo incomoda. Me parece que ahí hay un fallo teórico y político. Creo que en otra oportunidad podemos discutir las concepciones teóricas o políticas o estratégicas que llevan a sentirse tan incómodo con movimientos populares tan dinámicos y que crean expectativas e ilusiones en muchos sectores de Europa. Entonces me parece que el arte de la política emancipadora, socialista, está en tomar esto tal cual es e ir desarrollándolo, empujándolo, expandiéndolo. Ahora están las posibilidades en España. Incluso yo siempre planteo discutiendo las limitaciones, porque tampoco se trata de decir, por ejemplo, agarrar un proceso y decir este proceso es lo mejor, lo más acabado que hay, ¿no?